Pero podemos ver aquí un principio muy importante en las Escrituras, que los padres, no solamente la madre, sino el papá y la mamá, tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos por medio de la palabra de Dios y también por medio de su propia conducta. Entonces, tenemos la palabra instrucción. Y hemos visto esta misma palabra en versículos 2, 3 y 7. Y la palabra significa más que enseñar. Es como enseñar con autoridad. Y en mis notas yo he escrito, la palabra significa más que enseñar, sino también establecer reglas de comportamiento. Entonces es enseñar con autoridad en la casa para crear carácter y disciplina personal en los hijos. Entonces, los padres tienen la responsabilidad de gobernar su casa y implementar reglas en su casa, no solamente para guiar a los hijos, sino también para ayudarles en la formación de su carácter. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántos padres piensan así? Aún los padres que van a la iglesia y que son fieles. Creo que no prestamos suficiente tiempo al gobierno de nuestra casa y cómo tratamos a nuestros hijos. Van a aprender de nosotros por medio de lo que enseñamos y no enseñamos, por medio de lo que hacemos y no hacemos. Hermanos, si somos cristianos, un día vamos a entrar en el cielo por medio de gracia, nada más que gracia, por medio de fe en Cristo y su obra redentora a favor de nosotros. Pero a la vez, Pablo, aunque es difícil interpretar, Pablo en 2 Corintios capítulo 5 también nos advierte que cada uno de nosotros, aun siendo creyentes y totalmente aceptados, vamos a pararnos un día ante el trono de Cristo y vamos a ser juzgados por nuestras obras en el cuerpo. Básicamente vamos a ser juzgados con respecto a cómo hemos obedecido la palabra de Dios. No solamente en nuestra vida privada, o en la iglesia, o en el trabajo, sino especialmente en el contexto de la familia. Si he sido un predicador fiel, está bien, pero no es suficiente. La pregunta es, ¿he sido un padre fiel? ¿Un esposo fiel? Entonces tenemos que tomar estas admoniciones, instrucciones, con bastante seriedad. Cuando enseñamos la Biblia, necesitamos darnos cuenta que principalmente como padres debemos aprender a comunicar el Evangelio. Porque si nuestros hijos se portan bien, pero no conocen la gracia de Dios por medio del Evangelio, entonces ya hemos fracasado. Pero enseñando siempre como una prioridad el Evangelio, también debemos enseñar todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis. En nuestro tiempo devocional, hace 2 semanas, habíamos terminado con un libro de la Biblia y creo que estábamos estudiando Proverbios. Y yo pregunté a mis hijos, ¿qué quieren estudiar ahora? Y mi hijo dijo, papá, vamos a estudiar los profetas menores. Habacuc. No, Habacuc. ¿No? ¿Has pensado en enseñar a tus hijos el libro de Habacuc? Pero
Ahora ya hemos pasado por todo el libro porque es solamente 3 capítulos. Y mis hijos me han dicho, papá, todo lo que está pasando en el día de hoy, todo lo malo que está pasando, podemos ver lo mismo en el libro de Habacuc. Y cómo debemos responder también hemos aprendido por medio de esperar en Jehová, por medio de esperar en nuestro Dios. Entonces, necesitamos enseñar el Evangelio, pero necesitamos enseñar Génesis a Apocalipsis. Génesis a Apocalipsis. Instrucción, instrucción, instrucción. Ahora, dice en versículo 1, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, pero también dice, y no abandones la enseñanza de tu madre. Es interesante aquí que la palabra enseñanza es la palabra Torah. La misma palabra hebrea que se usa con respecto a la ley de Dios. La Torah de Dios. Entonces, lo que necesitamos ver, hijos, ¿no? La mamá y las enseñanzas de la mamá, de la madre, tienen tanta autoridad como las enseñanzas del padre. En mi casa, con mi Charito, con mi esposa, los hijos aprendieron muy temprano que hay una cosa que nunca deben decir a su madre. Si su madre les dice, oye, limpien sus cuartos. Si ellos dicen, vamos a esperar hasta que papá llegue a casa para preguntarle si debemos hacerlo o no. No, eso no sucede en nuestra casa. Todos los niños saben, si tú no obedeces la voz de tu madre, no has obedecido la voz de tu papá. Pero eso significa también que Charo y yo tenemos que tener unidad. Tenemos que estar de acuerdo con respecto a cómo debemos criar a nuestros hijos y qué vamos a demandar de ellos. De nuevo, muchos padres nunca se sienten, esposo y esposa, para hablar cuáles son las reglas, cuáles son las demandas que vamos a hacer con respecto a nuestros hijos, cuáles son sus tareas, cuáles son sus disciplinas, sus castigos. Tiene que haber un acuerdo verdadero entre los esposos, el padre y la madre. Ahora, vamos a ver qué más tenemos aquí en las notas. Dice que deben oír las instrucciones de su padre. También dicen que no deben abandonar, descuidar o dejar a un lado las enseñanzas de su madre. Tú no debes pensar, mi papá tiene autoridad así y mi mamá tiene una autoridad menos. No. Si no debes descuidar la enseñanza, la instrucción de tu padre, tampoco debes descuidar la autoridad, las enseñanzas de tu madre. Y si tú ofendes a tu madre, es la ofensa más grande que puedes cometer contra tu padre. Puede serlo de nuevo. Una ofensa contra tu madre es una ofensa contra tu padre. Y padres, ustedes tienen la tarea de explicar este principio bíblico a tus hijos. Si tú tienes problemas con tu madre, tú tienes problemas conmigo. Ahora, quiero ir, porque dice acá, no dejar a un lado o descuidar las enseñanzas de tu madre. Aquí quiero ir a Proverbios capítulo 3 un ratito para ver una meta bíblica.
¿cómo debemos cómo debemos tratar las enseñanzas bíblicas de nuestra madre? Él dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No solamente debemos oír, pero debemos internalizar lo que hemos oído. Por esta razón es una buena práctica memorizar las Escrituras, memorizar los mandamientos aún en la casa. Por ejemplo, padres, es una buena idea enseñar a sus hijos lo que la Biblia dice con respecto a sus responsabilidades y actitudes que deben tener con respecto a sus padres. Enseñarles, pero también ayudarles a memorizar estos textos. Hay varios textos en Proverbios, hay varios textos especialmente en Efesios capítulo 6, en Colosenses, porque no solamente debemos oír, sino debe llegar a la parte más profunda de nuestro corazón. Si nosotros leemos la Biblia, si estudiamos la Biblia, si memorizamos la Biblia, si meditamos en la Biblia, en tiempo vamos a ser como una Biblia con piernas, una Biblia que habla. El famoso John Bunyan del Progreso de Peregrino, dijeron de él que si le cortas John Bunyan, la Biblia va a salir en vez de sangre. Que él había internalizado la Biblia tanto que él era como una expresión humana de la palabra de Dios. Cuando el papá, la mamá y los hijos tienen caracteres que han sido transformados por la palabra de Dios, entonces vamos a tener una casa con bastante unidad, amor, gozo y paz. Ahora, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Y sigue con la palabra, ¿por qué? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué la palabra por qué es tan importante? Porque nos muestra que hay consecuencias. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, hay consecuencias. Muchas veces consecuencias muy graves. Cuando desobedecemos, cuando obedecemos la palabra de Dios, hay bendición. A veces las bendiciones no se ven inmediatamente, pero podemos estar seguros que tenemos inmediatamente la bendición de estar en una relación correcta con Dios. En el libro de Proverbios y en todos los libros de la Biblia, cuando leemos, tenemos que darnos cuenta que la Biblia fue escrita para la gloria de Dios, para nuestra salvación eterna, es cierto, pero también para nuestro bienestar temporal. ¿Tú quieres tener una vida abundante? ¿Una vida de paz? ¿Una vida con orden? Entonces debes ordenar tu vida conforme a la palabra de Dios. Ahora, dice, el resultado de obedecer a nuestros padres. Guirnalda, y para un gringo es una palabra muy difícil pronunciar. Guirnalda de gracias son para tu cabeza y collares para tu cuello. Estas dos
ideas, comunican, denotan gracia, belleza y honor. Voy a leer. Una persona cuyo carácter ha sido moldeado por la sabiduría será estimado por otros, honrado por otros y será atractiva para otros. He conocido personas muy hermosas físicamente, pero sus caracteres les hacían feas, muy feas. También he conocido personas que no eran muy atractivas físicamente, pero su carácter era hermoso, atractivo, y por medio de su carácter, su personalidad, su piedad, ellos llegaron a ser una persona, a personas hermosas. Proverbios 11:22. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece la discreción. Un joven se conoce por su sabiduría, por su carácter, por su piedad. Aún los hombres seculares, cuando quieren contratar a una persona, o emplear creo es la palabra, una persona, no están viendo tanto su apariencia física, sino quieren saber algo de su carácter. Y si tienen un buen carácter, si son una persona noble, entonces el jefe va a emplear a esta persona para el trabajo. Pero si la persona sea hermosa o guapa y no tiene carácter, es una persona que hay que desechar, porque no va a ayudar el trabajo, la compañía, el ministerio. Entonces, jóvenes, mira, vamos un ratito al libro de Gálatas. Capítulo 5. Voy a dibujarles un cuadro de Jesucristo. Bueno, nadie sabe cómo era Jesús, su cara, su pelo, sus ojos. Pero aquí creo tenemos el cuadro más correcto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú quieres ser una persona atractiva? Entonces no debes ir a la tienda para comprar maquillaje, especialmente si eres joven. Debes buscar cultivar estas características en tu vida. Joven, mira, ya hemos hablado, ¿no? Que no estoy aquí solamente para llenar sus cabezas de conocimiento, aunque el conocimiento es fundamental. La meta más grande es transformación por medio del conocimiento. Entonces, oye mi voz. No debes simplemente escuchar, sino pensar en lo que estoy diciendo. La persona que tiene la cara más hermosa en tiempo
se va a envejecer y va a llegar a ser no tan atractivo, ¿no? Debemos buscar cultivar amor. Joven, estoy hablando a un muchacho. ¿Has pensado así? Que en vez de simplemente cultivar músculos, tú vas a cultivar, crecer en amor. El amor cristiano, el amor como se define en 1 Corintios 13. Quizás estás practicando fútbol todos los días, pero estás trabajando, entrenándote para crecer en amor. Gozo. Es un placer estar con una persona gozosa. Estás cultivando gozo. Tú dices, pero mi vida es un poco difícil. Gozo no depende de cómo va la vida. Gozo depende de las promesas de Dios en nuestra relación con Él. Paz. De nuevo, pastor, tengo muchos problemas. No tengo espacio para tener paz. De nuevo, paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en un Dios soberano que nos ama. Paciencia. Todos necesitan más paciencia. Benignidad. Qué palabra tan hermosa, tan atractiva, una característica tan atractiva. Bondad. Fidelidad. No solamente a Dios, sino a los demás. Fidelidad con respecto a nuestras promesas, el cumplimiento de nuestras tareas en la casa. Todos aprecian fidelidad. Mansedumbre, dominio propio, que se necesita en un mundo como nuestro, tan lleno de tentación. Contra tales cosas no hay ley. Significa que una persona que está cultivando estas cosas está viviendo de acuerdo con la palabra de Dios.